Bueno, esta es la primera clase preparatoria para el primer parcial. Recién arrancamos la materia, concursos y quiebras. Esta clase me toca a mí en nombre de la profesora María Laura Juárez, que es la profesora titular disciplinar que me ha pedido si podía dar la clase hoy, que ella no estaba imposibilitada de hacerlo por un viaje. De modo que me toca a mí darles esta clase introductoria de la materia de concursos y quiebras, a los fines de que ustedes tengan ya una idea sobre los temas que van para el primer parcial, que son el módulo 1 y módulo 2. Les pido que a medida que vayamos avanzando en la exposición, vayan haciendo las preguntas que ustedes estimen pertinentes, para eso estamos. Lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer si toman el micrófono y también hacen alguna pregunta y no me molesta que me interrumpan. Nuestra materia de concursos y quiebras, forma parte de lo que es el derecho concursal, es decir, una rama del derecho que regula el fenómeno de la insolvencia de las personas jurídicas y de las personas humanas. Es decir, el derecho concursal y la ley de concursos y quiebras, en particular 24.522, con todas sus reformas posteriores, tienen por objetivo dar un marco de solución o una herramienta procedimental que permita a la persona que está atravesando cesación de pagos o un estado de insolvencia poder solucionar el problema de endeudamiento que atraviesa, de manera de poder salir de la crisis que está enfrentando, ¿verdad? Los dos pilares de nuestra materia son dos procedimientos típicos, que son el concurso preventivo y la quiebra, ¿verdad? El concurso preventivo es un proceso precisamente preventivo de la quiebra, porque apunta a que el deudor puede reunir en un único proceso universal, que es el concurso, es un proceso universal, igual que el proceso sucesorio, que también es universal, en el cual el deudor va a poder, bajo una especie de paraguas de protección sobre su actividad económica y una especie de pacto de no agresión respecto de los acreedores, poder negociar con aquellos acreedores que tienen derechos de crédito contra el deudor, y a partir del núcleo del concurso preventivo, que es el acuerdo preventivo, alcanzar, satisfacer las obligaciones del universo de acreedores que se presenten a verificar en el proceso concursal, y de esa manera evitar el proceso de quiebra, ¿verdad? Porque la quiebra, ¿qué es? La quiebra es un proceso lisa y llanamente dedicado a la ejecución de un patrimonio insolvente para repartir el producto de la liquidación entre los acreedores según el orden de los privilegios. De manera que el primer concepto que nosotros tenemos que retener para entender un poco de qué se trata nuestra materia es el concepto cesación de pagos, ¿verdad? ¿Quién utiliza el proceso de concurso o el proceso de quiebra? Aquella persona que atraviesa una situación de insolvencia o de cesación de pagos. ¿Y qué es la cesación de pagos? Es el estado de impotencia patrimonial que impide al deudor hacer frente con los fondos disponibles las obligaciones exigibles. Repito, la cesación de pagos no es solamente un estado del patrimonio que implica dejar de pagar, ¿verdad? Porque uno puede dejar de pagar una obligación porque en el momento no tenés cash, no tenés fondos, pero podés arreglar ese problema que es provisorio, que es transitorio, y de alguna manera lidiar con esa situación. Pero la cesación de pagos es un estado del patrimonio un poco más complejo que eso, es decir, un estado del patrimonio que impide atender las obligaciones a su vencimiento con los fondos que dispone el deudor. Y eso provoca que el deudor, en una situación de asedio judicial, de acoso judicial, que tiene juicios iniciados por todos lados, por el fisco, por los trabajadores, por los proveedores, que tiene embargos sobre sus bienes, que tiene muchos síntomas reveladores del estado de insolvencia que atraviesa, le queda como alternativa entonces tratar de, confesar al mundo entero, al juzgado que interviene, al síndico y a los acreedores,
de que está en problemas y que necesita la ayuda de los acreedores para poder salir precisamente de ese problema. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Alguien quiere aportar algo a la charla que estamos teniendo? Con mucho gusto. Hay tres principios que rigen en materia concursal, ¿no? Siempre hay un bien jurídico protegido que cada rama del derecho tiende a amparar. En el derecho concursal, los principios rectores de nuestra materia es el principio de conservación de la empresa, porque se supone que el concurso preventivo se propone preservar la empresa, se propone preservar las fuentes de trabajo que están comprometidas en esa empresa, preservar la unidad productiva, que es fuente generadora de recursos fiscales para el Estado, y de esa manera, preservando la empresa, si la empresa está con vida, es probable que el deudor, el titular de esa empresa, pueda afrontar las obligaciones pendientes de pago. El concepto de cesación de pagos, me dice Florencia, el concepto de cesación de pagos, para que ustedes lo puedan entender con mayor profundidad, primero anoten artículo 1, artículo 78 y artículo 79 de la Ley de Concursos. La cesación de pagos es el estado de impotencia patrimonial que impide al deudor de manera general y permanente afrontar las obligaciones exigibles con los fondos disponibles. No es solamente una mera diferencia aritmética entre activo y pasivo, ¿sí? Porque ustedes dirán, yo tengo, por ejemplo, el deudor tiene 5 millones de pesos de activo y tiene un pasivo de 500.000 pesos. Pero fíjense que si ese activo se compone de bienes registrables, ¿sí? Los 5 millones, síganme este ejemplo porque es muy importante para entender. Si el deudor, persona jurídica o persona humana, ¿verdad? Porque el concurso se aplica a cualquiera de estos sujetos. Si el deudor tiene un activo de 5 millones y un pasivo de 500.000 pesos, pero resulta ser que el pasivo de 500.000 pesos es exigible hoy, 10 de agosto, al vencimiento, y no tengo cash, no tengo fondos para atender, por ejemplo, fuera el resumen de la tarjeta de crédito, y para eso tengo que vender bienes del activo no corriente, es decir, no sé, un barco, un lote de terreno, un auto, y yo tengo que tratar de realizar, enajenar, vender un bien del activo no corriente para atender el vencimiento de la tarjeta de crédito, estoy en problemas. ¿Se entiende, no? Por eso no es un inventario de fortuna. Yo tengo un yate en Punta del Este, tengo un lote en el barrio privado más importante de Córdoba, tengo una camioneta 4x4, pero son todos bienes, bienes registrables que forman parte del activo no corriente. Pero si yo las obligaciones que van venciendo no las puedo atender porque no tengo fondos disponibles, y para eso tendré que vender un inmueble o un auto, estoy en problemas. ¿Se dan cuenta? Y el hecho revelador por excelencia de la cesación de pagos es la mora en el cumplimiento de una obligación, artículo 79 de la ley. Exactamente, Cecilia, porque el activo no es disponible de forma inmediata, porque es difícil realizar. O sea, yo tengo que vender un lote de terreno para pagar el resumen de la tarjeta que vence hoy. ¿Cuánto me va a llevar a mí vender ese lote de terreno para poder pagar el resumen de la tarjeta? Evidentemente denota esa situación cesación de pagos. Si a mí me prestaron $50.000 y al vencimiento de la primera cuota, en vez de dólares, pago con soja o pago con manzanas o con peras, no es un modo regular del cumplimiento de una obligación que requería el cumplimiento en especie. ¿Se dan cuenta? Entonces, el estado de cesación de pagos, que es sinónimo de la insolvencia, es requisito exigido por la ley para la apertura de un concurso preventivo o de una quiebra, que son los dos procedimientos típicos o más importantes de nuestra legislación. La ley de concursos y quiebras que nosotros vamos a estudiar
no son artículos aislados, no son un conjunto de normas abstractas, sino que se ponen en práctica todos los días en un expediente judicial. El deudor que confiesa estar en cesación de pagos acude a la justicia ante el juez competente, artículo 3 de la ley, relatando cuál ha sido su actividad, cuál ha sido sus épocas de bonanza, cómo las épocas de prosperidad de su actividad económica, y luego cómo se fueron manifestando los desequilibrios en su actividad que provocaron llegar al estado de cesación de pagos que genera la necesidad de intentar el concurso preventivo. Una cosa muy importante que ustedes tienen que saber, que el concurso preventivo solo puede ser pedido por el deudor. En cambio, la quiebra puede ser pedida por el propio deudor o un acreedor le puede pedir la quiebra al deudor. Y otra cosa muy importante es que toda persona que pide su convocatoria, su concurso preventivo ante la justicia, eventualmente está pidiendo su quiebra indirecta, porque si el concurso preventivo, en donde el deudor pone en juego todo su patrimonio al momento de hacer este procedimiento, si el concurso preventivo fracasa en una de sus fases, que es con posterioridad al periodo de exclusividad, si no consigue las mayorías de los acreedores a la propuesta de acuerdo que pueda generar, se declara la quiebra indirecta del deudor. Es decir, que si el concurso preventivo fracasa, la consecuencia de la ley es que el concurso preventivo deviene en quiebra. Y como ya les he dicho antes, la quiebra se limita a ejecutar el patrimonio insolvente a través del remate de los activos del deudor para repartir el producto de esa liquidación entre los acreedores según el orden de los privilegios. Preguntas hasta acá, chicos. El que quiera tomar el micrófono puede hacerlo, el que quiera hacerlo por chat, así lo hacemos más participativo y que no sea un monólogo mío. Cintia, ¿qué querés que repita? ¿La quiebra quién la solicita? La quiebra, ¿en qué se basan los privilegios? La quiebra la puede solicitar el propio deudor o un acreedor puede pedir la quiebra del deudor. En cambio, el concurso preventivo solo lo puede pedir el deudor. Es decir, ningún acreedor le puede pedir el concurso preventivo al deudor. De hecho, cuando el deudor solicita su concurso preventivo, hay dos requisitos primordiales que tiene que cumplir. Primero, estar en cesación de pagos, que ya a confesión de parte, relevo de prueba, digamos, el deudor está confesando que está en estado de desequilibrio patrimonial, pero además esa afirmación de que el deudor está en estado de insolvencia va a estar corroborada con todos los estados de cuenta y los estados contables y de situación patrimonial que el deudor tiene que acreditar para cumplir el artículo 11 de la ley de concursos. Cuando el deudor pide su concurso preventivo es como una especie de acto de jurisdicción voluntaria. Le pide el concurso al juez y el juez decide si abre el concurso o no, si están cumplidos los requisitos de apertura. No hay contienda. En cambio, en el pedido de quiebra por acreedor sí hay una mini contienda previa hasta que el juez decida si declara la quiebra o no. Una diferencia muy importante entre el concurso preventivo y la quiebra es que el concurso preventivo es un procedimiento más beneficioso para el deudor. Es un procedimiento rehabilitatorio en donde el deudor intenta reestructurar su pasivo, pero sigue estando al frente de la empresa sigue girando y cumpliendo el objetivo social, si es una sociedad, el deudor sigue estando al frente de su patrimonio, pero sometido a un régimen de administración controlada, ¿verdad? Es decir, el deudor sigue estando al frente de su patrimonio, puede seguir pagando los sueldos, puede seguir comprando insumos para la actividad, pero para los actos de disposición va a tener que pedirle permiso al juez, porque tanto en el concurso preventivo como en la quiebra rige la cautelar de la inhibición general de los bienes, ¿no? Los bienes del deudor tienen que estar protegidos porque los bienes del deudor es la prenda común de los acreedores.
En la quiebra, en cambio, el deudor pierde la facultad de administrar y disponer de su patrimonio, y en ese rol lo reemplaza el síndico. El síndico tiene un gran protagonismo en la quiebra, y en el concurso preventivo también tiene un protagonismo importante, pero en menor medida, porque el deudor sigue estando al frente de su patrimonio, de la empresa, sigue teniendo legitimación para obrar. A ver qué otra pregunta. ¿En qué caso actúa el síndico? El síndico, Silvio, actúa, no hay procedimiento concursal abierto, sea concurso preventivo o quiebra, que pueda estar en trámite si no hay un síndico interviniendo. El síndico es un contador público. O sea, la incumbencia profesional del síndico es un contador, que puede, por supuesto, estar asistido por un abogado. Y acá tenemos que hacer la diferencia si es un gran concurso o es un pequeño concurso, o una gran quiebra o una pequeña quiebra. Artículo 288 de la ley. Cuando el pasivo del deudor supere los 300 salarios mínimos vitales y móviles, tenga más de 20 acreedores quirografarios y tenga más de 20 empleados en relación de dependencia, se trata de un gran concurso. Y cuando es un gran concurso, interviene un estudio contable como síndico. En cambio, si es un pequeño concurso, porque falta alguno de esos tres requisitos, interviene un síndico individual. Y otra pregunta. El concurso intenta salvar el patrimonio del deudor. Por supuesto, Juliano, el concurso preventivo es un procedimiento rehabilitatorio, de recuperación. Hagan de cuenta que el deudor está sufriendo una patología, una enfermedad. Esa enfermedad es la cesación de pagos. Es una patología muy contagiosa, altamente contagiosa. Y esa patología necesita que se le suministre la terapéutica adecuada para que esa persona pueda afrontar esa enfermedad y salir bien parado de esa patología, recuperarse de esa enfermedad e incluso que le den el alta. Y la solución o la terapéutica adecuada en muchos casos para una persona que sufre esa patología es hacerse atender en una clínica. En este caso la clínica sería el tribunal del concurso, que le va a suministrar la medicación necesaria con la ayuda de los acreedores, el síndico y el juez, para que el deudor, ¿sí?, que cuando ingresa al tribunal porque está con una patología bastante avanzada, porque la cesación de pagos es una patología del patrimonio bastante avanzada, que enferma todas las áreas de la actividad económica, cuando una persona ingresa al tribunal, que es como si fuera una clínica de rehabilitación, lo más probable es que lo primero que ocurra es que que tenga que estar asistido mecánicamente para poder respirar, es decir, que se lo tenga que intubar al deudor. Y si el concurso es exitoso y se le suministra la medicación adecuada, es probable que esa persona que está enferma, ese paciente que sufre esa patología de la cesación de pagos, pueda luego respirar por sus propios medios y se le quite la asistencia respiratoria mecánica. ¿Se dan cuenta? Ese es el concurso preventivo. Y en el marco del concurso preventivo, el deudor tiene grandes ventajas. La ventaja más importante es que se paralizan los actos de ejecución forzada, el remate sobre sus bienes, y la ley impone una especie de paraguas de protección sobre su situación para que con tranquilidad el deudor pueda arreglar su problema de endeudamiento con los acreedores. ¿Qué otra pregunta? A ver que voy más arriba las preguntas que he dejado. ¿La nulidad declara de inmediato la quiebra? Sí, si se declara la nulidad, ustedes saben que hay varios casos, Pedro, de quiebra indirecta, ¿verdad? Hay algunos casos de quiebra indirecta que se dan antes de la homologación y otros casos de quiebra indirecta que se dan después de la homologación. La nulidad del acuerdo preventivo, por supuesto, provoca la declaración de quiebra indirecta. ¿Qué más? A ver qué otras preguntas hay acá. ¿En qué se basan los privilegios de los acreedores? Luis, ¿en qué se basan los privilegios de los acreedores? Les voy a mostrar 3 casos de privilegios, que si bien eso está en el último módulo, pero por supuesto, los privilegios están asignados por la ley. ¿Ok? No hay privilegios que puedan ser creados por la autonomía de la voluntad, están reglados por la ley. ¿Cuáles son los acreedores
que mejor privilegio tienen en el ordenamiento jurídico argentino, bueno, los acreedores hipotecarios, los acreedores prendarios, que son acreedores con garantía real, los acreedores laborales, por el carácter alimentario de sus acreencias, el fisco también es un acreedor con privilegio, entre otros, y hay un principio que rige en materia concursal, que es el tratamiento igualitario de los acreedores, pero claro, el tratamiento igualitario de aquellos que son criografarios. Los criografarios son los que no tienen privilegio. Y los privilegios son aquellos que tienen privilegio especial o privilegio general. Aquel acreedor que tiene privilegio especial, les doy un ejemplo, es un acreedor hipotecario. El bien asiento de privilegio es la vivienda, el lote, el terreno, el inmueble. El acreedor prendario, el bien asiento de la prenda, es un automotor, un tractor, una moto. ¿Se entiende, verdad? Los acreedores con garantía real son los acreedores seguramente que mejor privilegio tienen en el ordenamiento jurídico argentino. Es decir, se han valido de una garantía muy fuerte, tienen un poder de fuego y de agresión muy fuerte, tanto que el deudor esté en concurso como no, siempre van a poder cobrar de la garantía que se han valido al hacer la operación de crédito. ¿Qué otra pregunta? A ver, ¿alguno puede agarrar el micrófono, tomar el micrófono y así no me pierdo tanto con los chats? A ver. Buenas tardes, profe. Sí, ¿qué tal, Florencia? ¿Cómo le va? Un gusto. Mi pregunta es la siguiente. Si, o sea, entendí que al concurso al concurso preventivo lo pide el deudor, en cambio la quiebra la puede pedir directamente el acreedor. Cuando el acreedor pide la quiebra directamente, ¿no se elimina el concurso? O sea, no se hace concurso, no se hace esa como repartición del activo con el pasivo. Bueno, cuando un acreedor pide la quiebra al deudor, que se llama quiebra directa, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que el concurso puede fracasar y puede derivar en quiebra indirecta, son por varias razones que se establecen en la ley que el concurso fracasa y se deriva en quiebra indirecta. Pero la quiebra directa es la que pide directamente el acreedor o el propio deudor, sin haber concurso anterior, en trámite. Cuando el acreedor pide la quiebra, hay que ver si se la declaran o no, si cumplen los requisitos establecidos por la ley. Pero si el acreedor pide la quiebra, por ejemplo, un acreedor laboral que tiene una sentencia firme que dice que tiene derecho a la indemnización por despido indirecto, y va y pide, es un título hábil para pedir la quiebra, y va y pide la quiebra. Y el deudor, mientras la quiebra no haya sido declarada por el juez, el deudor puede solicitar su concurso preventivo y el concurso preventivo prevalece sobre ese pedido de quiebra. ¿Por qué? Porque el concurso preventivo tiene en el ánimo del legislador prioridad por sobre la quiebra. Es decir, el legislador, ¿qué es lo que quiere? Conservar la empresa, que el concurso preventivo sea viable, que sea exitoso, que la empresa se conserve con vida, porque si la empresa muere patrimonialmente, es más difícil que el deudor pueda pagar. ¿Se dan cuenta? Entonces, a lo largo del articulado de la ley de concursos y también en el espíritu de la legislación y también en la jurisprudencia, la tendencia es priorizar la solución preventiva por sobre la solución liquidativa, que es la quiebra. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra pregunta? Gracias. ¿Quién elige los síndicos? Los síndicos se designan por sorteo. Lo primero que ocurre cuando se abre un concurso preventivo o cuando se declara una quiebra es fijar fecha de audiencia para sortear un síndico. Los síndicos, los que aspiran a ser síndicos, que son contadores, se anotan en un listado, se tiene preferencia a aquellos que hayan hecho el posgrado en sindicatura concursal, van a tener más puntos, y cuando logran estar en los listados para ser síndicos, existe un procedimiento de sorteo que garantiza que todos los síndicos tengan un proceso, intervengan en un proceso. Por ejemplo, ahí están en un listado todos ustedes, ¿verdad? Y sale Florencia sorteada en un pequeño concurso. Bueno, Florencia sale del bolillero, por decirlo así,
para que todos los demás, Cecilia, Cintia, Juan, Isidro, etcétera, todos los que están acá en el chat, que son síndicos, vayan a poder tener un concurso, vayan a poder intervenir en un concurso. Y cuando todos han logrado intervenir en un concurso, o sea, el sorteado, vuelve al bolillero Florencia para que haya igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Es decir, el síndico no lo designa el juez directamente, sino es por sorteo. Y el síndico que interviene en un concurso preventivo también interviene en la quiebra indirecta. ¿Qué otra pregunta? A ver. Profe, ¿podría dar un ejemplo práctico de una solución que podría darse a la empresa? Cecilia, ¿a qué apunta la pregunta? Una empresa que está en problemas, y en este país que siempre está detonado económicamente, una empresa probablemente puede estar en problemas permanentemente. Cuando una empresa está en crisis, bueno, hay muchas formas de remediar. ¿Saben cuándo una empresa, acuérdense que no solamente una empresa puede concursarse, sino una persona humana también, un estudiante de la facultad, una fundación universitaria, una asociación civil, un sindicato, una sociedad comercial, un jubilado, un ama de casa, un profesional, cualquier persona, no necesariamente que lleve adelante una explotación económica, puede utilizar la herramienta del concurso preventivo. Pero si no se quiere llegar al límite de llegar a una solución concursal, una de las formas que se puede solucionar el problema es si la empresa todavía tiene acceso al crédito. Pero cuando una empresa pierde el acceso al crédito, porque los bancos ya no le prestan, o una persona humana, ya el padre no le puede prestar, el tío tampoco, le debe a cada santo una vela, ya no tiene acceso oficialmente al crédito y necesitan ir a otras entidades a pedir préstamos a altas tasas de interés, ese es un síntoma claro de que la persona está en cesación de pagos. Cuando se pierde el acceso al crédito, es lo que le pasa a Argentina muchas veces, ¿no es cierto? Perder el acceso al crédito es evidentemente un hecho revelador de la cesación de pagos. ¿Qué más? Otro ejemplo, Cecilia, si es una sociedad y los socios no quieren concursarse y tendrán que hacer un aumento de capital o hacer aportes irrevocables de capital para que la sociedad pueda enderezarse, ¿verdad? Hay soluciones no concursales. La solución concursal es la solución límite, ¿no? Es decir, lo peor que le puede pasar a una persona patrimonialmente es quebrar, es ir a quiebra. El concurso preventivo es una solución anterior a ese estado, ¿verdad? Pero también es una solución límite, es decir, me concurso porque ya no puedo seguir atajando los penales, porque ya no puedo seguir con tantos juicios que tengo en contra, porque estoy asediado, porque no doy más, porque tengo embargo sobre los bienes, porque no me permite continuar la actividad del modo normal. Entonces necesito concursarme para dar una solución a todo el universo de mis acreedores. ¿Qué más? El trabajo 1 en concurso preventivo, según la consigna del deudor en un socio administrador, ¿lo llamo así o administrador? En el trabajo número 1, Sandra, es una sociedad anónima, ¿verdad? Una SAS. Entonces, sí, por supuesto, en una sociedad anónima, ¿quién es el representante de la sociedad anónima? El presidente del directorio o el administrador, ¿no? Que forma parte del órgano de administración, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta? Acuérdense, chicos, que los trabajos prácticos, en todos los casos, trabajo 1, 2, 3 y 4, son individuales. Pero ahora la universidad lo que pide es que ustedes participen activamente en el foro de discusión de los trabajos número 2 y número 3, que antes eran grupales, ¿se acuerdan, verdad? Es decir, que con solo participar en el foro y dar una opinión, con eso cumplen el requisito y después, por supuesto, tienen que hacer el trabajo individual. Los 4 trabajos son individuales. Profe, le hago una consulta. A ver, cuando el respecto. deudor no puede solicitar. Sí, dígame. Le hago una consultita. Igual nos asignaron grupos. Sí. Aunque son, ¿en esos foros participamos solo los integrantes de ese grupo o el foro está abierto para todos los estudiantes?
Si no, no le encuentro Sí, mucho sentido a la asignación de grupo. No, lo importante es que, ¿se me escucha, chicos? Sí. Bien, lo importante es que ustedes puedan participar en grupo, si es posible, o bueno, o con alguna opinión que sobre los temas de debate, con eso es suficiente, porque hubo muchos problemas con los grupos en el semestre anterior. Era muy difícil contactarse a la distancia. La verdad que fue toda una situación nueva y que generó muchos inconvenientes. Ahora ustedes tienen la seguridad que los trabajos son individuales y que lo que tienen que hacer es participar del foro. Participen en grupo, por supuesto, si es mejor. Si pueden participar también individualmente, lo hacen, pero que quede registrada su participación en el foro 2 y 3. Y otra pregunta. ¿Cuándo el deudor no puede solicitar su concurso preventivo? Hay dos, bueno, por supuesto, ¿quiénes son los que no pueden solicitar su concurso? En general, es amplio el espectro de sujetos concursales que pueden solicitar su concurso. ¿Quiénes no pueden? Los bancos, las compañías de seguros, la Iglesia Católica, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, aquellas figuras que no son sujetos de derecho, por ejemplo, una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, no puede concursarse. Y por lo general, el resto de las personas puede concursarse. Repito, sea que tengan un emprendimiento comercial, una actividad económica o no la tengan. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuándo hay categorización de acreedores? Sí. En el concurso preventivo, usted tiene que saber que el proceso arranca con una sentencia. A diferencia de un juicio individual, por ejemplo, de daños y perjuicios, en donde el actor demanda por un accidente de tránsito, el demandado contesta la demanda, se produce la prueba y luego se dicta la sentencia como conclusión de ese juicio, en el concurso preventivo el procedimiento arranca con una sentencia, que es la sentencia de apertura del concurso, que establece el calendario o la secuencia procesal posterior, y la etapa posterior a la apertura del concurso es el periodo informativo, en donde esa sentencia es hecha a conocer a través de la publicación de edictos para que los acreedores sepan el plazo que tienen para ir a verificar sus créditos, porque es muy importante. Este es otro de los principios rectores del derecho concursal. Uno era la conservación de la empresa, el otro es la protección del crédito. Es decir, el acreedor afectado por la insolvencia del deudor va a concurrir al proceso universal para hacer valer sus derechos de crédito. Porque ¿qué quiere un acreedor en un concurso? Y cobrar. Pero para cobrar, primero necesita participar del procedimiento a través de la verificación de créditos. Es decir, mostrar los papeles que acreditan que el acreedor tiene un derecho de crédito contra el deudor. En el concurso preventivo, ¿a qué va a tener derecho el acreedor? A cobrar según el acuerdo que alcance con el deudor. En la quiebra, ¿a qué va a tener derecho el acreedor? A cobrar luego de que se liquiden los activos y vea qué es lo que se distribuye al final del proceso. Pero en ambos casos, los acreedores quieren cobrar, ¿verdad? El beneficio del concurso preventivo es que el deudor puede convenir con los acreedores quitas y esperas en el pago del crédito. La quita es una reducción nominal del monto y la espera son plazos para el pago y para el cumplimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es importante el concurso preventivo? ¿Hay categorización de acreedores, Mónica? Sí. Cuando el deudor conoce, luego de la sentencia de verificación, donde se dice quiénes son los acreedores oficialmente declarados en el proceso, el deudor los puede clasificar a esos acreedores en categorías a los fines de hacerles propuestas de acuerdo distintas a cada categoría. ¿Se dan cuenta? Esa forma parte de la estrategia negocial del deudor. El deudor, si quiere categorizar a sus acreedores y pone a los bancos en una categoría, a los proveedores en otra categoría, al fisco en otra categoría, tiene la opción de hacer propuestas diferentes de acuerdo a cada categoría. Y lo importante es que va a necesitar la doble mayoría de persona y mayoría de capital
que es mayoría absoluta de acreedores que representen las 2/3 partes del capital computable en todas y cada una de las categorías, para lograr luego la homologación del juez. Artículo 45 de la ley. ¿Qué otra pregunta? A ver. ¿Cuánto tiempo dura el concurso preventivo? Bueno, el concurso preventivo puede durar, el concurso preventivo puede durar un año y medio, pero una vez que el juez logra la homologación del acuerdo, es decir, que el deudor consigue el aval de sus acreedores por mayoría y se homologa el acuerdo, si el deudor se ha comprometido a pagar el 50% de los créditos en un plazo de 5 años, con un interés del 20% anual, después de la homologación viene lo que se llama la etapa de cumplimiento del acuerdo, en donde el deudor debe cumplir lo que se comprometió a pagar a los acreedores, ¿verdad? Entonces, el expediente en sí mismo va a estar con vida y con mucho movimiento hasta la homologación. Una vez que se declara la homologación del acuerdo, que es el aval judicial al acuerdo alcanzado por el deudor con los acreedores, viene una etapa en donde se debe chequear que el deudor esté cumpliendo lo que prometió en el acuerdo. A veces el pago de las cuotas concordatarias son anuales, son semestrales, ¿verdad? Y la sindicatura, que es quien controla el acuerdo, o el comité de acreedores, que es quien controla el cumplimiento del acuerdo en los grandes concursos, va a tener que reportar que el deudor está cumpliendo esos pagos, porque de lo contrario, si alguien denuncia el incumplimiento, también cabe la posibilidad de que se declare la quiebra indirecta. Un ejemplo sería el caso de Garbarino. Bueno, hay muchos ejemplos. Uno, el concurso más importante que tramita nuestro país es el caso Vicentín. Otro de los casos en Córdoba, Río Cuarto, de Molinos Cañuelas. Hay casos muy importantes que tramitan concursos muy importantes, ¿verdad? En un país en donde siempre está en crisis. Si no es el efecto tequila, es el efecto Tokio, el efecto pandemia, el efecto caipirinha, el efecto devaluación. Siempre estamos en crisis. Y eso, por supuesto, que se nota, digamos, repercute en las personas, en las empresas, ¿verdad? Entonces, muchas veces la solución concursal es la que mejor se adecua a una situación de una persona que no puede más, que está desbordada y que necesita aliviar su situación de pasivo, y el concurso es una buena opción para eso. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta hay, chicos? A ver. ¿Puede explicar el artículo 19 de interés? Bien. Silvio, Denis, ¿el síndico interviene tanto en el concurso como en la quiebra? Sí. ¿El deudor tiene que conseguir el aval del síndico? No. El síndico es un funcionario del concurso que es imparcial, ¿no? Igual que el juez. El síndico es un funcionario que en el concurso preventivo controla la regularidad del trámite y reporta cualquier situación irregular. El deudor no necesita el aval del síndico. Lo que sí necesita es, cuando quiere realizar actos de disposición, y quizás ahí va la pregunta, Denise, cuando quiere realizar actos de disposición sí va a necesitar la autorización del juez, porque el deudor, cuando está en concurso, mantiene la administración de su patrimonio, pero cuando quiere realizar actos de administración extraordinaria, que ya son actos de disposición de bienes, va a necesitar la autorización del juez. Y por supuesto, sí, ahí sí te acepto, Denise, el aval del síndico, ¿no es cierto? Por ejemplo, una empresa que quiere vender un camión modelo 2008 para comprar uno modelo 2019, va a necesitar la autorización del juez y la previa conformidad del síndico, aunque por supuesto el aval del síndico puede estar o no, porque la opinión del síndico no es vinculante para el juez. El juez siempre necesita de la opinión del síndico para decidir muchas cosas en el proceso, pero nunca es vinculante la opinión del síndico. El síndico puede aconsejar negro y el juez decidir blanco. Pero claramente, si una persona, una empresa quiere vender un camión para renovar la flota o para comprar un camión de mayor valor, lo que está haciendo no está haciendo un acto de detrimento de su patrimonio, al contrario, está haciendo un acto
de renovación del patrimonio y de aumentar la garantía, con lo cual en esos casos siempre autorizamos esos actos, ¿verdad? En mi caso yo soy juez de concursos hace 11 años en Córdoba y hace 18 años que estoy dando clases en la Universidad Siglo XXI, y cuando nos tocan a pedidos de autorización judicial del concursado, por supuesto evaluamos que no haya violación del principio de trato igualitario y que no haya disminución de la garantía patrimonial. Silvio, ¿puede ser que el síndico sea removido y logre una reducción en porcentaje de sus honorarios? Sí, el síndico tiene un montón de cargas, de obligaciones y deberes que cumplir, ¿verdad? Y además de los deberes que debe cumplir porque están previstos en la ley, están las instrucciones que le imparte el tribunal. Si el síndico incumple su función o incurre en un mal desempeño, es probable que esté sujeto a un régimen disciplinario que aplica el propio juez del concurso, que es el director del proceso, ¿verdad? Y en ese rol disciplinario, el juez, como siempre, cuando se trata de medidas disciplinarias, siempre rige el principio de la proporcionalidad de la sanción a la falta cometida, ¿verdad? Y ese principio de proporcionalidad implica que si la falta no es grave, con un simple llamado de atención basta, en otros casos con un apercibimiento, en otros casos con una multa económica, y en otros casos la máxima sanción es la remoción. El problema es que si un síndico es removido por haber incumplido gravemente sus funciones, entonces ya queda removido no solamente de ese proceso en donde se lo sanciona, sino en todos los procesos en los que estuviera interviniendo. Y además va a quedar inhabilitado por un periodo de tiempo para volver a ser síndico y además, si ha obrado con dolo, probablemente también se le reduzca un porcentaje de los honorarios que tenía para cobrar. Así que muy buena la pregunta, Silvia. Gonzalo, profesor, ¿puede explicar el artículo 19? Bueno, una de las ventajas que tiene el deudor por estar en concurso es que cuando una persona está en concurso y el concurso es abierto, es decir, el deudor pide su concurso y el concurso es abierto, hay algunos efectos que se retrotraen a la fecha de la presentación del concurso. Uno de ellos, Gonzalo, es que se suspende el curso de los intereses de todas las obligaciones de causa y título anterior. Y eso es muy importante, porque los intereses son como un taxi, ¿no? Que se van, a veces los intereses son tan altos que superan al capital. Y que el deudor tenga esa ventaja patrimonial de que a partir de que está en concurso se suspende el curso de los intereses, es una ventaja comparativa muy importante, y económica y patrimonial. Pero están exceptuados de esa regla de la suspensión de los intereses los acreedores hipotecarios, prendarios y los laborales, ¿verdad? Y otra pregunta. ¿La participación en el foro es offline? La participación en el foro es como offline, Cecilia. No entendí. Sorry. Que no estoy en onda con eso. ¿Por qué en los foros no están las consignas? Entiendo yo que las consignas probablemente las tenga que incluir yo, pero de todas maneras, si el foro tiene que ver con los trabajos prácticos 2 y 3, no hay ninguna duda que las cuestiones que tengan que debatir pueden ser que tengan que debatir sobre los casos que están planteados, ¿verdad? En el trabajo práctico 2 y 3. De lo contrario, como yo también me estoy ayornando las nuevas disposiciones, probablemente tenga yo como docente, o cada uno de los docentes, establecer las consignas en los foros. Y si no es así, que la participación tenga que ver con los trabajos prácticos 2 y 3, ¿verdad? Pero déjeme que también chequee esa información. ¿Qué más? Sandra, ¿quieres decir algo? Esta clase queda grabada, por supuesto. No aparece la situación problemática. ¿Qué otra pregunta, chicos? A ver, ¿en qué los puedo ayudar? Profesor, una consulta. Sí.
Para que me quede Gonzalo. claro, sí, los trabajos prácticos, o sea, las presentaciones son individuales. Lo que Sí, se pide señor. nada más que se debata un poco en el foro de la actividad nada más, pero la presentación es a título individual. Sí, señor. Perfecto, listo. Muchas gracias. Para que ustedes tengan tranquilidad. Los 4 trabajos prácticos son individuales. No se enrollen con el tema de los grupos. Lo que se les exige simplemente es que quede registrada una participación, una opinión de ustedes en el foro 2 y 3. ¿Se dan cuenta? Eso es todo. Profesor, una consulta, por favor. Sí, Gustavo. Sí, disculpe, recién no me quedó claro, porque bueno, estoy retomando y me estoy encontrando, después de un tiempo estoy retomando la facultad y me estoy encontrando con estos cambios de materia cuatrimestrales, trabajos prácticos, ese tipo de cosas. Bueno, he ingresado yo a la parte digamos, de los trabajos prácticos y precisamente encuentro las preguntas, sí, pero no la problemática a resolver. Creo que usted dijo algo ahí que después nos va a aclarar. Hablo sobre los trabajos prácticos 2 y 3. ¿Sobre los trabajos prácticos o sobre los foros? Perdón, sobre los foros. Ah, bueno, es lo que acabo de decir, Gustavo. Sí, si yo tengo que incluir el motivo de discusión para que se abra el debate, lo haré en breve, mañana mismo si lo tengo que hacer. Y si no es así, y sí, decime, Florencia. La situación problemática, le contesta al compañero porque es nuevo en la modalidad, la situación problemática está en el trabajo práctico. En el trabajo práctico, entras al trabajo práctico 2, ahí está la situación problemática y en base a esa situación problemática son las preguntas que están en el foro. Bien. O sea que en los trabajos prácticos 2 y 3 tengo la problemática para resolver los foros de 2 y 3. Exacto. Muy amable, Claro, gracias. muy bien, Florencia. Entonces, para que ustedes puedan discutir sobre esos casos problemáticos que están planteados en el trabajo práctico 2 y 3. Exacto. Muy Bien, o amable, sea que no Florencia. tengo que incluir ningún sistema de ningún foro nuevo. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta, chicos? A ver, ¿alguien más que quiera tomar el micrófono? Disculpe, se me cortó la luz, no pude escuchar respecto a la pregunta que había hecho. ¿Puede ser que el síndico sea removido? Sí, Silvio. Sí, el síndico puede ser removido por disposición del juez del concurso cuando ha cometido una falta grave, un mal desempeño, una negligencia grave, artículo 255 de la ley, y eso puede provocar no solamente la remoción, o sea, que deje de intervenir en ese proceso en el que está participando, sino en todos los demás procesos donde haya sido sorteado, y además puede incluir una inhabilitación para ser síndico entre 4 y 10 años, y además puede incluir una reducción del 50% de sus honorarios si ha obrado con dolo. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Cómo están llevando la materia? También que recién arrancamos, ¿verdad? Las normas APA son una forma de citar un texto, ¿verdad? No se hagan rollo tampoco con eso, Mayra. Lo que ustedes necesitan es, cuando citen una opinión que es de otro autor, ¿verdad? Porque como opina Ruillón, como opina Juancito, Pedrito, Pérez, López o González, o Junjen Bass o Molina Sandoval o los autores, la tienen que tener, cuando siempre opinan según la doctrina que están citando, la tienen que citar. Esa sería una forma de citar al autor que ustedes, sobre el cual se están apoyando para opinar sobre un tema en particular. ¿Se entiende, verdad? Tienen que poner el apellido del autor y el año de la edición del libro. Entiendo que es algo así. Es decir, que nunca se olviden de citar al autor cuando ustedes opinen en el foro según el criterio de la doctrina. Y si es la jurisprudencia, también citar el fallo, ¿no es cierto?, sobre el cual se están apoyando. Bueno, profe, no sé si lo explicó, pero sí sería posible una breve explicación de los rasgos distintivos del proceso concursal. Muy bien, Lucas, claro que sí, claro que sí.
¿Las clases son de asistencia obligatoria? No, Fermín, porque como la clase queda grabada, no hay ningún inconveniente que vos no puedas asistir en vivo. Lucas, por supuesto, vamos a hablar de los rasgos distintivos del proceso concursal. ¿Cuáles son? Porque el proceso concursal, ustedes tienen que saber que una vez que el concurso preventivo ha sido abierto o la quiebra ha sido declarada, se produce una mutación sensible en el cuadro de situación que tenía el acreedor con el deudor antes del concurso o de la quiebra. Esa sensible mutación de las reglas de juego provocan que lo que ahora tiene aplicación es la ley de concursos y no el derecho de fondo. Y los rasgos distintivos procesales que tiene el proceso concursal están contenidos en el artículo 273. Pero además, ustedes tienen que saber que como un proceso sucesorio, el juicio concursal es universal. Es universal porque el deudor pone en juego todo su patrimonio cuando se concursa, y no solamente una parte de sus bienes cuando está en un juicio individual. Aparte es universal porque se convoca al universo de acreedores del deudor para que hagan valer su derecho de crédito en el proceso. Hay otro principio que se llama el de unicidad, en donde no puede Juan Pérez SRL estar en concurso preventivo en Formosa y estar en quiebra en Salta. Existe solamente, no puede coexistir dos procesos universales sobre el mismo patrimonio. Si Juan Pérez SRL está en concurso en Formosa y no puede estar en quiebra en Salta, ¿ok? Y acá rigen las reglas del juez competente. Y las reglas del juez competente es el domicilio del deudor, y eso está contenido en el artículo 3. Otro de los rasgos distintivos del proceso concursal es el principio de inquisitoriedad o de oficiosidad. ¿Eso qué significa? Significa que el deudor tiene la carga de instar el proceso, pedir la formación de su concurso preventivo en una demanda, pero una demanda que no está dirigida contra nadie, sino una solicitud que está dirigida al juez. Pero una vez que el deudor cumple la carga de instar su solicitud de concurso, el procedimiento se va y se logra la apertura, el procedimiento se va desenvolviendo de oficio según las etapas marcadas en la ley. Les voy a pasar seguramente a mis alumnos de la cátedra un cronograma con las secuencias de las etapas del proceso y los plazos. Como este es un proceso judicial, tiene etapas y tiene plazos. Y a diferencia de un juicio civil común y corriente, en el juicio concursal, el juez como director del proceso y el síndico como funcionario del proceso tienen altas atribuciones para pedir toda la información que necesiten y para adoptar todas las medidas de prueba que se necesiten para conocer la real situación patrimonial del deudor, para llegar a la verdad objetiva de qué es lo que ha pasado, las causas del desequilibrio patrimonial y demás. ¿Qué más? A ver otra. Otra pregunta. Las APIs son trabajos autoevaluativos. Sí, las APIs, no se olviden de hacer las APIs. También son 3 de 4, ¿verdad? Pero la modalidad mía apunta a los trabajos prácticos, ¿no? Nuestra materia se cursa con la modalidad mía, que tiene estos trabajos prácticos a desarrollar. Pero no se olviden de hacer las APIs. ¿Qué más? Ustedes tienen que estar atentos también, porque antes del vencimiento de cada uno de los trabajos prácticos va a haber un profesor que les va a dar una clase sobre cada uno de los trabajos prácticos, así por este sistema de Canvas, y también van a quedar grabadas esas clases, ¿me entienden? Es decir, antes del vencimiento de los trabajos prácticos número 1, 2, 3 y 4, va a haber un profesor que también los va a asistir en la elaboración o el análisis de cada uno de los trabajos prácticos, así que estén atentos a esas clases, porque además, aunque no pueden estar en vivo, van a estar grabadas y la van a poder ver con posterioridad.
Bueno, ¿qué más? A ver, a ver. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Alguien quiere tomar el micrófono? Ya estamos a punto ya de terminar. Me gustaría alguna otra pregunta que les quede claro. Bueno, yo les voy a mandar una especie de cronograma con las etapas más importantes del concurso preventivo. Bueno, y también, por supuesto, a través del Canvas. Y acuérdense, mis alumnos en particular, que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, que cada uno me está mandando el teléfono para que yo pueda incorporarlos y para que tengamos otra vía de comunicación, además de que la plataforma de mensajería de Canvas, y también por Canvas y por el grupo de WhatsApp, vamos a compartir material, ¿no es cierto? Y vamos a interactuar también por ese medio, ¿verdad? Acuérdense que hay muchos alumnos que no son alumnos míos de la cátedra, esta es una clase general para todos, ¿verdad? Para todos aquellos que están estudiando con la modalidad EDH de todos los profesores, ¿no? Es una clase inaugural, ¿verdad? Aplicable a todos. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, les 277. A ver, Juan, ¿qué quiere decir el 277? Ustedes están estudiando abogacía o contador público, o hay de los dos. Ustedes saben que un juicio, por ejemplo, una persona inicia un juicio de daños y perjuicios, un juicio de cumplimiento de contrato, un juicio individual de Juan contra Pedro. El actor en los juicios tiene la carga de impulsar el juicio para hacerlo avanzar al otro estadio, ¿verdad? Y si el actor, quien tiene la carga de promover el avance del juicio hacia la otra etapa, se duerme y no hace avanzar el proceso hacia el otro nivel, y pasa un tiempo determinado, marcado por el Código de Procedimientos, el expediente que en situaciones normales concluye con el dictado de una sentencia diciendo Juan tiene razón o Pedro tiene razón, es probable que pueda concluir anticipadamente por perención de la instancia. La perención de la instancia tiene que ver con la inactividad de la parte a quien incumbe hacer avanzar el proceso y el paso del tiempo que provoca que la contraria, la otra parte, la demandada, pueda acusar la perención de la instancia y de esa manera concluye el juicio. En materia concursal, el expediente del concurso preventivo y de la quiebra no pueden concluir de esa forma, ¿ok? El expediente principal del concurso y de la quiebra no pueden concluir anticipadamente por perención de la instancia, de ninguna manera. Va a concluir el proceso por las formas en que debe concluir. Lo que sí puede concluir por perención de instancia son los juicios anexos al principal. Por ejemplo, un IVT, un incidente de verificación tardía, una revisión o algún otro expediente anexo. Por ejemplo, en una quiebra, un incidente de inejecutabilidad de bienes, una acción de ineficacia por actos celebrados en periodo de sospecha, una acción de responsabilidad. Es decir, juicios anexos al concurso, que puede haberlos, y los hay, pueden concluir anticipadamente si el promotor del juicio deja pasar el periodo de 3 meses sin actividad procesal de impulso. Y ahí puede terminar ese proceso por perención de la instancia. Pero el proceso principal del concurso y de la quiebra nunca pueden concluir por perención de la instancia. Bueno, abogacía, perfecto. Bueno, muy bien. Todos abogacía. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Si hay alguna pregunta más, acá estoy. De lo contrario, les agradezco muchísimo el aguante, el haber estado acá.
el haber prestado atención, el haber participado. Les deseo mucha suerte en el cursado, en lo que a mí dependa, la ayuda que nosotros les podamos dar, de todos los profesores que forman parte de esta cátedra, con la profesora María Laura Juárez como titular disciplinar. Bueno, estamos siempre a disposición de ustedes. Les deseamos que disfruten la materia y que sepan que pueden contar con nosotros para evacuar todas las consultas que necesiten. Les mando un abrazo a todos y les deseo mucha suerte en el cursado. Hasta luego. Muchas gracias.